Bienvenido a Criando Sonrisas, un podcast sobre el labio paladar hendido, donde te contaré mi experiencia como madre de 2 niños con esta condición. Soy Lidia Franco y te invito a que me acompañes en este primer episodio. La primera pregunta que me hice cuando me convertí en mamá de un niño con labio y paladar hendido fue: ¿qué es el labio y paladar hendido? Aunque a decir verdad, yo no conocí esta condición por este nombre. A mí me dijeron: su hijo tiene labio leporino y paladar hendido. Llevé un embarazo normal. En ningún ultrasonido me dijeron que mi hijo tenía labio y paladar hendido, hasta el momento en que nació. Recuerdo estar en la plancha con los ojos cerrados, luchando por no quedarme dormida, pues estaba muy cansada. Tenía ya 2 días en labor de parto y solo había encontrado descanso cuando la anestesia me hizo efecto. Así que ahí estaba, solo escuchando lo que decían los médicos. Y recuerdo exactamente que el médico residente dijo: tiene labio leporino. Sabía muy poco del labio leporino, solo conocía 2 casos y así como rumores, porque nadie sabía lo que era, y para el caso no importaba mucho. En ese momento todo era muy repentino, tan repentino que solo pensé: no es nada. Sin embargo, después de un rato el pediatra se acercó a mí y me dijo: es un niño y tiene labio leporino y paladar hendido. Y entonces sí, las preguntas empezaron a venir a mí. Yo quería saber por qué mi bebé había nacido así. ¿Qué seguía a partir de ahora? Porque claro que fue una impresión muy grande. Es decir, los únicos 2 casos que yo conocía, los niños ya estaban operados. No me había enfrentado antes al labio y paladar hendido, sin tratamiento, al natural. Y claro que es impactante, porque tú esperas ver un bebé completo, sano, sin imperfección. En cambio, ves a un bebé que tiene, en mi caso, 2 fisuras en el labio. Es decir, básicamente no tiene labio. Y lo que luego aprendí, se llama premaxila, es una bolita que abarca el centro de su boca. Sin embargo, en ese momento, a pesar de todo eso, vi a mi bebé parecido a mí. Todo eso en menos de 2 minutos, donde me lo enseñaron. Le di un beso y se lo llevaron. Vinieron a mí todos los miedos. De pronto el quirófano era un corredero de enfermeras, médicos, y todos tenían caras de susto. Me preguntaban si yo tenía casos así en mi familia, si me habían dicho en los ultrasonidos, y a decir verdad, nadie me había dicho nada. En ningún ultrasonido se vio, ni siquiera en el que hicieron en el hospital donde nació. Y es que después de mucho meditarlo los meses posteriores a su nacimiento, y aún los años que han transcurrido, caigo en cuenta que sí hubo señales, algo que me decía que esto iba a pasar, aunque yo no sabía a ciencia cierta qué iba a pasar. Recuerdo que cuando me hicieron el ultrasonido en el hospital donde me alivié, la doctora me dijo: está todo bien, solo que se está tapando la cara y quiero descartar labio leporino. Y como siempre le he hablado a mi hijo desde el vientre, le dije: déjame ver tu carita. Pero no se dejó, y la doctora dijo que estaba bien, restándole importancia al asunto. Después de eso, mi hermana me puso un cortometraje muy bello sobre las enfermedades raras, que bien aplica el caso de los padres que tienen niños con labio y paladar hendido. Ese cortometraje me hizo llorar a moco tendido. De hecho, hoy es la fecha en que no puedo ver ese cortometraje sin llorar. En ese momento no tenía idea de lo que me esperaba y lloré muchísimo. La última señal, por así decirlo, fue una ocasión que caminando con mi mamá
Ya casi para aliviarme, vimos a una niña con síndrome de Down, y mi mamá me preguntó, ¿mi niño viene bien? Y yo pensé en responderle, sí, así, natural. Pero al ver a la pequeña solo dije, pues hasta donde me han dicho los médicos, sí. Y ahí quedó esa conversación, que meses después retomamos. Era como un presentimiento que ambas tuvimos. Así, después de interrogarme y de no saber por qué los médicos estaban tan preocupados, me pasaron a una sala de recuperación. Cabe resaltar que yo no estaba ni estresada ni al borde de un colapso. Creo que en realidad estaba en shock porque estaba muy tranquila. Claro, en mi mente pensaba, pero ahora que lo pienso, los doctores que me veían en ese momento no entendían por qué estaba tan tranquila. Claro, se me quedaban viendo extraño. Y yo creo que por eso ellos pensaban que yo ya sabía, pero pues en realidad no sabía nada. Cuando me pasan a sala de recuperación, una enfermera me volvió a preguntar si tenía antecedentes o si me habían dicho algo durante el embarazo, pero ella, a diferencia de los demás, me explicó que mi hijo tenía labio leporino y paladar hendido, que así como tenía una hendidura en el labio, tenía también una en el paladar, y que se lo habían llevado a cuneros patológicos porque debían averiguar cómo lo iban a alimentar, y me dijo, no le vas a poder dar pecho. Una de las frases que sentenció a mi hijo a no tomar mi leche y a mí a vivir uno de los duelos más grandes de esta maternidad, la lactancia. Aunque aún no voy a profundizar en ese tema, que gracias a Dios tiene un final feliz, porque inmediatamente me encontré con uno de los mitos más grandes de este camino, y una culpa que hacen cargar a muchas madres, y que es una tontería y una carga que ninguna madre debería de llevar. La mamá que estaba a mi lado en esa sala de recuperación me dijo, ¿no usaste el segurito? Sí, ese artefacto de metal que sirve para sostener ropa. Y yo claro que lo había usado. Nunca he sido creyente de los mitos, supersticiones, etcétera, etcétera. Y me parece que el seguro es parte de una superstición. Pero por atención a mis papás lo usé. Mi papá me dijo, ¿qué tal si es cierto? Creo que si no lo hubiera usado me seguirían repitiendo que fue mi culpa, o al menos en ese momento si me hubieran dicho directamente que había sido mi culpa por no usar ese seguro. Y probablemente yo también lo hubiera creído, pero a ti, mamá, que estás escuchando eso, te puedo decir que la condición de tu hijo no es tu culpa. No depende de un objeto, como lo es un seguro o un listón rojo. Yo lo usé y mi hijo nació con labio y paladar hendido. Y lo aclararé para quienes no saben. El mito dice que las mujeres embarazadas deben usar un seguro para evitar que la luna les quite pedazos de su cuerpo a su bebé. En este caso les quita una parte del labio o les come el labio. Según la creencia popular, el seguro es suficiente protección para evitar esto. De hecho, en mis embarazos siguientes no lo usé y toda mi familia me criticó y me dijo que por mi culpa mi segundo hijo también había nacido con labio leporino. Pero ya no cargo con esa culpa porque sé que no es así. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa respecto a ese mito. Resulta que en mi tercer embarazo, después de hablar con médicos especialistas en labio y paladar hendido, todos coincidían que lo más seguro era que si tenía una niña, ella nacería sano, porque mis dos primeros hijos son varones. Bueno, una vez durante el inicio de mi embarazo tenía un seguro en las manos, y como iba en la calle pensé, no voy a poner en mi blusa para que no se pierda. Normal. Sin embargo, una de las cosas que nos ha ayudado a mantenernos en este camino ha sido el humor. Así bromeando, le dije a mi esposo, voy a ponerme este seguro para que mi hijo no nazca con labio leporino. Pues porque todavía no sabíamos su sexo, ¿verdad? Y pues todavía había cierto riesgo de que naciera con labio y paladar hendido. Y mi esposo me contestó, te lo van a ver, y si el bebé nace sana,
te van a decir que fue por el seguro. Dicho y hecho. La niña de una de mis primas vio mi seguro y obvio le dijo a su mamá. Traté de explicarles que era un chiste local entre mi esposo y yo, pero como que me dio el avión. Y cuando nació mi niña, andaba diciendo que había nacido sana porque yo usé el famoso seguro, ignorando todo lo que había dicho en ese embarazo y todo lo que los médicos me habían dicho. Claro, nunca me lo dijo en la cara, me enteré por terceras personas. Si no, le hubiera dicho que solo tenía ese seguro en una sola blusa que me puse como 3 o 4 veces en todo mi embarazo. Pero la gente es tan aferrada a sus mitos que aunque les expliques de razones, no lo entienden. Como consejo, a ti mamá que me estás escuchando, yo te podría decir que si para las personas que están a tu alrededor es muy importante eso y que si sabes que tu niño llega a nacer con alguna malformación te echaría la culpa, definitivamente úsalo. Pero si en realidad no sientes que sea así, tienes una condición genética que te predisponga al labio paladar hendido o simple y sencillamente eres como yo que no cree en los mitos, no lo uses. Es mejor que vayamos olvidando estos mitos que muchas veces solamente nos dañan. A mí me dolían mucho los comentarios como yo le he dicho a mi hija que use el seguro para que su bebé no nazca como el tuyo. Sé que muchas veces no tienen la intención de herir, pero lo hacen. Creo que aún nos hace falta mucha cultura y mucha educación sobre este tipo de condiciones. Y sobre todo de cómo hablar de ellas, pero no nos damos cuenta de eso hasta que lo vivimos. Incluso aún viviéndolo es difícil porque no puedes evitar caer en ay, ¿qué palabras uso? Esto será ofensivo, esto no será ofensivo. Por eso es importante que nos sigamos educando respecto a este tipo de condiciones. No solo el labio paladar hendido, mis hijos porque nacieron con labio paladar hendido, pero todas las demás condiciones merecen un respeto y un trato digno. Una vez que los médicos y enfermeras dejaron de interrogarme, vinieron a mí todas las preocupaciones. En ese momento pensé en mi esposo y lo que me aquejaba era ¿qué va a decir? Cuando éramos novios, cuando nos enteramos de mi embarazo, yo le había dicho, ¿sabes qué? Yo tengo una predisposición genética que puede hacer que mis hijos nazcan con alguna malformación. Y él me dijo, no tengo problema. Y yo le dije también, ¿sabes qué? Tienes que decirle a tus papás. También es importante que la familia de él lo sepa. No hubo problema. Pero a pesar de eso, yo estaba preocupada. Tenía miedo de que me fuera a echar la culpa, de que fuera a echarle la culpa a mi familia, de que se fuera, no sé, muchos miedos pasaron por mi cabeza. Pero todos esos miedos me los guardé, porque en un hospital de gobierno tu esposo no puede estar contigo. Y cuando puede estar contigo, en realidad es muy poco tiempo, es 1 hora de visita, me parece. Entonces yo no vi a mi esposo hasta el día siguiente. Y pues todas esas dudas a mí me inquietaban. Pero yo por fuera seguía viéndome tranquila. Todo el shock y todo el estrés que tenía estaba en mi interior, en mi mente. Recuerdo que no lloré, no podía llorar. Tenía muchas dudas, lo que quería era salir de ahí, investigar, preguntar, porque nadie me decía nada, ni siquiera de mi bebé, nada. Sin embargo, después de esa confusión inicial, de interrogatorio sobre mis antecedentes, etcétera, etcétera, nadie me daba razones de mi bebé. Me dijeron que mi esposo debía tramitar un pase de visita para ir a verlo y ver con el pediatra cómo iba su tratamiento. Pero ya les dije, yo no vi a mi esposo ese día. Hasta la tarde del siguiente día. Yo no sabía si mi esposo ya sabía qué estaba haciendo. O sea, yo no sabía absolutamente nada. Sin embargo,
cuando se vino la hora de la visita y entró mi esposo, sus palabras que me dijo me hicieron conmoverme y enternecerme. Me dijo: nuestro bebé es hermoso, y descubrí que no podía haber escogido un mejor hombre. Sin duda, él ha sido mi sostén en este camino. Sin él todo me hubiera costado el doble. De verdad que sí. Y bueno, como buenos millennials, él me dijo que ya había investigado sobre el labio y paladar hendido. Algo que yo quería hacer desde que me dieron el diagnóstico, desde que vi a mi bebé, pero no tenía acceso a un celular. No tenía acceso a un celular o a internet, pero mi esposo ya lo había hecho. A grandes rasgos me explicó lo que ahora domino de memoria. Su nombre correcto es labio y paladar hendido. El nombre labio leporino hace referencia al labio de la liebre. Si vemos a un niño como mi hijo que tenía una hendidura bilateral, es decir, en ambos lados, se parece a la forma que tiene la boca de la liebre. Por eso es que se le llamaba así. Pero este es un término despectivo que desgraciadamente siguen utilizando muchos profesionales de la salud. Solo quienes se dedican a tratar este padecimiento lo llaman por su nombre. Lo que más me interesaba saber era por qué nacen los niños con labio paladar hendido. Y lo único que pude encontrar fue que es una malformación que se da por causas multifactoriales. Es decir, que no hay una causa en concreto, sino en cada mujer es diferente. En algunas mujeres se da porque la mamá es fumadora, o porque tomó alcohol durante el embarazo, o porque se drogaba, o porque tuviera severa desnutrición. Un gran porcentaje es también por factores genéticos. Por eso los médicos me preguntaban si tenía antecedentes en mi familia. Sin embargo, yo creí que los antecedentes genéticos nada más era si alguien de mi familia también tenía labio y paladar hendido. Y no, también son otros factores genéticos. Porque pues mi esposo y yo hasta ese momento no teníamos conocimiento de que alguno de nuestros familiares tuviera tal diagnóstico. Otra de las causas son también el medio ambiente. Me refiero a la contaminación, la radiación, y menciono radiación porque mi esposo es asiduo fan de los podcasts y acabamos de escuchar el podcast de Leyendas Legendarias, donde se habla de contaminación por cobalto 60. No tiene desperdicio. Si quieren saber, vayan a escucharlo, lo encuentran en Spotify. Por lo pronto, les cuento que ellos hablan de que casi la mitad de México fue contaminado por cobalto 60, un agente radioactivo, lo que ha provocado que aumenten los casos de niños que nacen con labio y paladar hendido. Así que aquí tenemos una causa importante. Pero hay más causas. Por ejemplo, la exposición a químicos como son lavatrastes, cloro, pintura, thinner. Todo eso daña al bebé en gestación. Y para saber exactamente por qué, hay que hacerse un perfil genético. Pero yo en ese momento me quedé igual. No sabía por qué mi bebé había nacido así. Quizá, yo pensaba, era algo que había hecho o algo que no había hecho. Mi mamá en una visita o en una llamada, no recuerdo bien, porque todavía estaba en el hospital, me dijo: es porque no comes bien y estás desnutrida. Y me dolió muchísimo, claro, pues eso era directamente mi culpa. Aunque los médicos nunca me diagnosticaron nada durante mi embarazo, y mucho menos me culpaban a mí o a mi esposo. Mi esposo me decía que no importaba, o al menos no en ese momento, y me enseñó una foto de nuestro hijo. Sin duda, era lo más hermoso que yo había visto en mi vida. Claro, ya recuperada del impacto inicial. Toda la visita me la pasé con el teléfono viendo a mi hijo. Quería memorizar todo su rostro, pues desde que lo vi cuando nació no lo había vuelto a ver. No sabía nada de él. Me decían que el pediatra me iba a dar informes, pero hasta la segunda noche fue a verme
y ninguna de las enfermeras me sabía dar razón de mi bebé. Y aunque los cuneros estaban muy cerca del cuarto donde estaba, no podía ir a verlo. Y era una angustia, un dolor, porque a mi alrededor había 5 mamás con sus bebés y yo tenía los brazos vacíos y el corazón roto. Recuerdo que la leche me salía y yo la comparaba con lágrimas. Yo no podía llorar. Entonces yo sentía que esa leche que escurría eran las lágrimas que yo no podía derramar. Mis pechos derramaban leche esperando a un bebé que no se podía prender, que no se podía alimentar directamente del pecho. Sin embargo, yo no dije nada de eso. Eso me lo guardé, porque todos me decían que debía de ser fuerte por mi bebé y que debía apurarme a caminar para salir de ahí rápido y poder ver a mi bebé. Mi esposo se encargó de afiliar a mi bebé porque él ya era un paciente diferente a mí. La prioridad era buscarle el biberón especial para que se pudiera alimentar, pues mientras lo estaban alimentando con fórmula. Y mientras estuve yo en el hospital, él lo visitó, aunque solamente lo dejaban 15 minutos, porque en las visitas las mamás lactaban, y para no incomodarlas, los papás solo podían estar 15 minutos con sus bebés. Entonces, por la noche, el pediatra fue a revisar a todos los bebés del cuarto, y me preguntó por el mío. Le dije que se lo habían llevado a cuneros patológicos y que nadie me había dicho de él. Me preguntó por qué estaba en los cuneros. Y le dije que porque tenía labio leporino y paladar hendido. Así ya sé quién es, me dijo. Y por primera vez me dio claridad. Me dijo que mi bebé solo tenía labio y paladar hendido, ya que este padecimiento puede venir acompañado de un síndrome o alguna enfermedad. Pero gracias a Dios, mi bebé solo tenía labio y paladar hendido. Y que su condición, afortunadamente, tenía un tratamiento que le iba a dar una buena calidad de vida. Pero eso sí, iba a requerir por lo menos 2 cirugías. La de labio aproximadamente a los 3 meses y la de paladar a partir de los 9 meses. Y eso me asustó bastante. ¿Cómo un bebé tan pequeño debía ser operado? Pero no dije nada, solamente asentí con la cabeza. Era lo que me había tocado vivir. Y aquí también viene algo que todavía me molesta. En México, de cada 700 niños nacidos, 1 nace con labio y paladar hendido. Una cantidad considerable. Sin embargo, en los hospitales no hay un protocolo de atención amable con los bebés. Claro, ellos tienen un protocolo de atención en que les ha funcionado, pero no es amable con los bebés y con sus mamás. Y es algo que siempre voy a reclamar, porque no pude ver a mi hijo 3 días después de que nació. Entiendo que se lo llevaron para hacerle estudios, asegurarse que estuviera bien, pero sé que esto puede hacerse en el cuarto junto a la madre. Pues mi bebé, a pesar de su condición, era un bebé sano. Y bueno, claro, lo que también los preocupaba, y era lo que más les preocupaba, era que no se pudiera alimentar. Pues muchos bebés con esa condición tienen problemas para deglutir. Y pues muchos problemas para succionar directamente del pecho, si no es con ayuda o con un biberón especial. Pero también puede y debe hacerse con la mamá presente, pues ella es quien debe aprender lo más rápido posible a alimentarse. Claro, sé que hay de casos a casos. Hay mamás que el shock es más fuerte y tardan en recuperarse. Pero hay mamás en que lo aceptamos más fácil y lo que queremos es aprender para poder salir del hospital con nuestro bebé en brazos y afrontar lo que sigue. Por eso, más que ser protocolos estandarizados, deberían de ser protocolos diseñados especialmente para cada caso. Desgraciadamente, la situación de los hospitales en México es un poco precaria, aún en el sector privado, pero pues más en el sector público, porque hablamos de una enorme cantidad de nacimientos y médicos, infraestructura insuficientes. Justo de eso viene de la mano en poner a
todas las mamás juntas. Las mamás que tuvieron sus bebés, las mamás que acaban de tener un aborto espontáneo, las mamás que sus bebés nacieron prematuros y están en la UCI, las mamás que sus bebés nacieron con labio y paladar hendido y están en cuneros patológicos. Yo podía decir, mi bebé está vivo, y a pesar de su condición, estaba muy bien de salud. Pero no dejaba de ser doloroso, y me ponía en el lugar de quien tenía un bebé luchando por su vida, o un bebé que había muerto, porque es doloroso ver a las mamás con sus bebés sanos y tú estando con los brazos vacíos y aún con una incertidumbre de saber, híjole, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Qué tratamiento debe de seguir? Todo esto es muy difícil y más aún afrontarlo sola, que solamente puedas ver a tu esposo, a tu mamá, a quien sea tu apoyo hasta 24 horas después de que nació el bebé. Y eso lo enfrentas tanto tú, mamá, que acabas de tener a tu bebé, como tu esposo, que está allá afuera también emocionado por el nacimiento del bebé, y están separados y no pueden enfrentar ese dolor, ese shock juntos. Entonces, sí debemos buscar protocolos más amables. Recuerdo que después de esos 3 días que me dieron de alta, yo salí del hospital como eso de las 2 de la tarde. La visita de mi hijo era a las 4 de la tarde, o sea, tuve que esperarme básicamente 2 horas. Y hasta cierto punto yo no quería hacerlo. No quería hacerlo porque estaba cansada, quería ir a mi casa a descansar. De cierta manera, en ese punto creo que salió el shock. Creo que tenía miedo de enfrentarme a todo eso, porque yo estaba como en una burbuja y luego de repente se rompió y ve y enfréntate a un bebé que tiene una condición diferente. Yo jamás había cargado un recién nacido. Sí había visto bebés, pero de lejitos. Y bebés más grandes. Yo nunca había visto un recién nacido. O al menos no lo recuerdo. Mi bebé fue el primer recién nacido que tuve en brazos. Y un bebé que era diferente a todos. Entonces yo no quería ir a verlo. Yo dije, bueno, tiene a su papá, lo puede ir a ver. Y yo mañana tempranito, a primera hora, en la primera visita, aquí voy a estar. Pero mi suegra me dijo, no, es que como no lo vas a ir a ver, es tu bebé, él te necesita. Y pues como que reaccioné y dije, no, pues sí es cierto, él me necesita, ¿no? Nunca nos habíamos separado. Desde que fue concebido él estaba conmigo. Y de repente ya teníamos 3 días sin vernos. Entonces, cuando entré a la visita, entré con miedo, caminando así todo raro porque acababa de tener cesárea, y lo escuché llorar. Y me paré enfrente de su cunero y lo vi. Era mi hijo. Era mi hijo porque se parecía a mí. O sea, a pesar de su condición, él se parecía a mí. Y le hablé como lo había hecho en mi embarazo. Y él se puso a llorar. Y era un llanto desconsolado. Era como si en ese llanto él me reclamaba por qué no lo había ido a ver. O por qué nos habíamos separado. Él era un recién nacido y me estaba reclamando por qué me había separado de él. Estando ahí, le acababan de dar de comer. Yo no pude darle de comer. Ya tenía el biberón en ese momento, me parece, y estaba comiendo bien, estaba bien de peso, no tenía nada más que me dijeron las enfermeras. Mañana a primera hora la quiero aquí para darle de lactar al niño. Usted tiene que venir y le tiene que dar de comer. Dije, sí, mañana a primera hora aquí estoy, pero recuerdo que le cambié el pañal, lo cargué, le canté, él se tranquilizó y me tuve que ir. Me tenía que ir y dejarlo ahí otra vez. Salí llorando. Creo que ahí saqué todo mi estrés, todo lo que no había llorado, todo lo que... Bueno, lloré. Me desahogué, aunque aún me esperaban
muchas más lágrimas por delante, pero todo lo inicial que había sentido salió ahí. Esa visita corta no fue suficiente para sanar esa separación que habíamos tenido. Y es algo que ha marcado nuestra relación aún 5 años después. Es algo en lo que yo trabajo día a día, pero siempre queda como que esa espinita. Por eso siempre defiendo que los niños, que los bebés vean a su mamá, que tengan ese contacto piel a piel, que no sean separados tan abruptamente. Claro, hay condiciones en donde la madre se pone mal, el bebé se pone mal y no es posible. Pero en otras condiciones, donde a pesar de que el bebé tiene una condición diferente, pero está bien, el bebé puede estar con su madre, pues necesita de su madre. Acaba de salir de ella, acaba de abandonar el vientre materno y luego todavía aún separarse de su madre es algo que no debería de pasar, pues los bebés necesitan del cuerpo de la madre. Y sin embargo, mi bebé permaneció 8 días en cuneros patológicos. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, te pido que me acompañes en el siguiente episodio, en donde ahora sí hablaré de la lactancia y el por qué es uno de los duelos más grandes que uno como madre tiene, y sobre todo la oportunidad que pierden los bebés de alimentarse con la leche de mamá, ese oro líquido. Y que nosotras como mamás vemos tanta información tan buena de la lactancia que nos hace sentir culpables. Nuevamente salen esas culpas. Entonces es un proceso de duelo. De eso va a tratar el segundo capítulo, así que acompáñame. Estaré subiendo capítulos todos los días sábados, así que añade este podcast a tus favoritos para que te llegue inmediatamente cuando puedas escuchar el capítulo. Y si te gustó, compártelo a alguien más que pueda interesarle el tema, a alguien que esté pasando por esta situación, para que sepan que no están solos. Habemos más madres que entendemos lo que es afrontar esta condición. Sígueme también en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, me encuentras como @criandosonrisas y en Twitter como @criasonrisas. En mis redes me puedes dejar tus dudas, comentarios, testimonios, todo lo que se te ocurra. Soy Lidia Franco y esto es Criando Sonrisas, un podcast sobre el labio y paladar hendido. Hasta el próximo episodio.